Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla en Academia Ubuntu. En el día de hoy estamos con una jugadora, jugadora del Club Atlético Peñarol, estudiante de educación física y también entrenadora en la escuela del Club Atlético Peñarol. Para seguir hablando de deporte, por ende, vida saludable, en el caso de hoy recibimos a Josefina Villa. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo has comenzado el año? ¿En qué andás? Bien, bien. Bueno, ahí con lo que nombrabas, arranqué las prácticas con Peñarol, arrancamos también en la escuelita, estamos arrancando un nuevo año, muy contentos y bueno, todavía no he arrancado las clases, es lo que me queda. Bien, bien. Un cierre de año que fue soñado, ¿no? Porque el equipo había tenido un inicio medio complicado en el apertura y en el intermedio, y después en el torneo clausura arrasaron y terminaron ganando finales con mucha autoridad. ¿Cómo vivieron eso desde el equipo? Sí, sí, fue un año que definitivamente fuimos de menos a más. eh, un año con cuerpo técnico nuevo, también muchas jugadoras nuevas, jugadoras que subían. Creo que también eso hizo que vayamos encontrando un poco el equipo ahí a medida que pasaba el año. Pero sí, no, soñado, ganando las finales, ganando primero la semifinal, los clásicos, súper contentas todas. Sí, y dando vuelta a unos antecedentes inmediatos con Nacional que eran un tanto adversos. Eso también me imagino que fue especial. Sí, 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 sí. Claramente era Nacional el favorito, como decís, veníamos de perder el clásico de la apertura, eh, y bueno, teníamos que ganar sí o sí el clausura, porque ya habían ganado el anual, ganamos el clásico del clausura, y bueno, y ahí la semifinal y las finales. Bien. Bueno, y para entender un poco el presente de esta actualidad, de Josefina consolidada en el equipo de primera división, quiero llevarte en el tiempo a tu infancia. Contame un poco cómo estaba compuesta tu familia, si ya habían antecedentes deportivos. Contame un poco de tu barrio, cómo fue esa infancia. Bueno, sí, mi familia es muy deportista, siempre mi padre sobre todo, mi hermano, entonces bueno, desde muy niña tengo ese recuerdo de siempre estar haciendo algún tipo de deporte, con mis primos también. Y bueno, o sea, mis primeros recuerdos incluso de fútbol sí son jugando con mi hermano, con mis primos y con mi padre en el patio de casa. Me acuerdo en invierno haciendo los arcos con troncos de madera, siempre sí muy rodeada de eso, de la familia y del deporte. Eh, y yo me fui a vivir a Colombia con mi familia a los 8 años y, y bueno, ahí fue donde arranqué en realidad ya a jugar al fútbol. ¿En qué parte de Colombia? Qué interesante. En Medellín, En Medellín. Y ahí, sí. ¿se despierta el interés tuyo o ya de chica esos primeros juguetes cuáles fueron? ¿La muñeca por ser niña, eso que ahora como que va cambiando y no se encasilla tanto al niño con la pelota o la nena con la muñeca, sino que, se da ese intercambio de juguetes? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuál es tu recuerdo de esa primera vez con la pelota? Sí, mira, a mí eso, no tengo como un momento que diga, acá me empezó a gustar, sino que desde que tengo memoria en realidad, o sea, me acuerdo que siempre me gustó. Me pasaba que acá eso, jugaban en recreo, que me acuerdo que éramos dos o tres chicas que jugábamos con los varones. eh, Me acuerdo de tener algunas peleas ahí con profesores y eso. eh, También, como te decía, me acuerdo de jugar en el patio de casa. O sea, tengo esos recuerdos muy marcados de que siempre me gustó, pero claro, nunca me lo había planteado jugar, porque creo que no tenía tampoco ningún ejemplo cercano, no conocía ni equipos de niñas, ni niñas que jugaran en equipo de varones, capaz o equipos mixtos.
Entonces me quedaba con eso, no era que pedía para jugar y no me dejaban, sino que simplemente no se me ocurría. Yo jugaba, jugábamos en los cumpleaños, en los recreos. Me acuerdo también de ir a las prácticas de mi hermano y acercarme, pero eso, al no tener ningún ejemplo, creo, ni siquiera me lo planteaba. Y cuando llego a Colombia, allá el fútbol femenino estaba bastante más avanzado y naturalizado, y me acuerdo que llegué al colegio y pasaron una hojita para actividades extracurriculares y ahí estaba el fútbol femenino y bueno, me anoté y sin dudarlo y ahí fue que arranqué formalmente a jugar. O sea que de forma organizada en una institución, es en Colombia que se toma la decisión y que vos lo ves como más viable de niña ahí, con el apoyo de la familia, me imagino. Sí. Y me quedó dando vuelta eso de las peleas con los profesores. ¿A qué se debía la pelea con los profesores? Sí, bueno, me acuerdo de eso, que a nosotros, o sea, no recuerdo tener ningún problema con nuestros compañeros, o sea, siempre nos incluían en ese sentido. Es más, yo me acuerdo de yo llevar mi propia pelota y que jugamos con unas pelotas así chiquitas como blandas, que no, era la que nos dejaban jugar en el recreo. Pero me acuerdo que a veces eso era un tema más de los adultos. Me acuerdo mucho de la directora que siempre nos decía que no podíamos jugar, o por ejemplo, cuando llovía, a las niñas nos dejaban en el salón y a los niños los dejaban ir al gimnasio, que era cerrado, a jugar al fútbol. Ese tipo de cosas. Y nada, yo me acuerdo siendo chica, teniendo, o sea, ya dándome cuenta que estaba mal y, y discutiéndolo. Bueno, eso está buenísimo porque ya de chica se mostraba una Josefina rebelde. Sí, es que me acuerdo que estábamos viendo aparte mucho el tema de la igualdad de género y que había carteles pegados en el colegio y a mí me da rabia y decía, pero no entiendo. Y era eso de sí, no entender de esa diferencia y por qué nos ponían capaz tantas trabas para hacer algo que queríamos hacer todas. Era jugar en el recreo y ta. Sí, sí, divertirte en este caso, de igual manera que los chicos, con el mismo gusto por la pelota, pero qué contradictorio el mensaje que después no era coherente con los hechos y cómo los niños quizás, supongo por lo que me transmití, que aceptaban bien que las chicas participaran, pero era más bien la mirada de los adultos la que dificultaba un poco la inclusión en este caso. Sí, sí, tal cual. Bueno, de a poco va cambiando, si bien falta, se van dando pasos para que las chicas que en este país de a poquito empiezan a jugar más, encuentren su lugar para poder desarrollarse. ¿Cómo ves vos el baby fútbol acá a nivel local? Eh, ¿Te gusta? ¿Le harías algún cambio? ¿Cómo lo visualizás de tu rol de jugadora? Bueno, sí, con el baby fútbol no tuve la oportunidad de jugar, porque eso me fui y arranqué a jugar allá y ya volví de grande. Eh, pero bueno, tengo la cercanía de capaz del lado de ir a ver a mis primos y ver algún partido, pero no estoy capaz tan al tanto de ese avance que ha tenido. Pero bueno, un tema sí que siempre me ha llamado la atención y que pasa mucho, creo que en el fútbol infantil, con los niños, a veces es ese, como que me choca más, es a veces esa presión que se le pone a los niños de tan chicos, desde la familia, a veces de algún entrenador, y esa competencia que a veces no es tan sana, y tal, que se deja de lado el divertirse, el compartir, y bueno, y se tiene en cuenta capaz otras cosas. Eh, Me ha pasado también a veces hace un par de años, de hacer partidos amistosos con niños, con varones más chicos,
cuando jugaba en Liverpool, me acuerdo, y encontrarme con entrenadores que eso, que se le hablaba muy mal a los niños y el mensaje sentía yo que era muy errado, y sobre todo en niños chicos. Y bueno, creo que a veces pasa eso en el fútbol. Eh, ¿Qué tal? Sí, sí, hay la importancia en este caso del entrenador, porque el niño, al igual que en su familia o en la escuela o en este caso el cuadro de baby fútbol o escuela donde participe, a los referentes lo ve como personas realmente trascendentes y si desde ahí el mensaje que parte no está bueno, creo que hay que ser mucho más consciente de lo que puede generar en los niños. Recuerdo yo que en Canelones hace un par de años había una iniciativa que no sé si sigue estando, pero el juez después de cada partido eh, le daba una puntuación a la hinchada de cada equipo. Y Mira. según la puntuación se iban sumando puntos y bueno, a lo largo del año se sumaba y el que terminaba en primer lugar se le daba como un premio. Y los niños mismos les pedían a sus referentes que sean ejemplos de eso. Y me parece que ese tipo de iniciativas o, no digo eliminar el gol, porque el gol obviamente es la esencia del juego, pero eso de dar los puntos todo el tiempo, también podría ser algo a revisar, no sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, no había escuchado sobre eso que contabas. Muy interesante. Eh, sí, es un tema complicado ese de, bueno, jugamos para divertirnos, se trata de dar ese mensaje, pero en realidad hasta dónde se respeta o se enseña eso. Eh, yo creo que más allá de algún cambio estructural, que en este momento no se me ocurriría, es como decís, es muy importante la figura del entrenador y del familiar, que uno ve que aparte es muy común en los niños que esté siempre ahí, padre, madre, abuela, quien sea, pero muy presente y que es el que después está también en su casa, el que le habla, y muchas veces es eso de escuchar algún comentario, me ha pasado ahora también más como profe, eh, que claro, que también te das cuenta de que viene, o sea, del trasfondo que es muy de un adulto y los niños absorben todo, eh, y es eso, creo que a veces es más importante ese papel, el de acompañar y el mensaje que se transmite, que mismo la estructura de lo que se está jugando. Sí, porque aparte, a veces es difícil, que sería lo ideal en realidad, estar alineado el entrenador y la familia. Mm. Porque, por ejemplo, cuando yo recuerdo que era chico y jugaba, de repente, no sé, el técnico te daba una indicación y había chicos que le pasaba, que el padre de afuera de la tribuna le gritaba, no, hacé tal cosa. Entonces, cuando los mensajes son ahí contradictorios y no se respetan los roles, ahí es que surgen los conflictos, porque el niño a esa edad, ¿vos qué decís? Le Sí. hago caso al entrenador, le hago caso a mi padre, es difícil también discernir para ellos. Y José, a esas familias, digamos, que sus niñas, por ejemplo, le piden jugar y tienen como esa duda, no me convence que juegue, hay como ahí cierto prejuicio. ¿Qué consejo le podemos dar a esas familias cuando tienen la duda de mandar una niña para que forme parte del fútbol, desde tu vivencia? Y, o sea, sacando un poco todo y hablando desde lo que a mí me genera y de mi experiencia, yo siempre digo, o sea, a mí el fútbol fue lo que más me ha enseñado a lo largo de la vida, me ha acompañado y me enseñó disciplina y me enseñó respeto, me enseñó compañerismo, me enseñó un montón de valores, aparte de que es lo que más amo y disfruto. Y nada, invitaría a dejar ese miedo, ese prejuicio en el fútbol como en todo. ¿Qué es eso? Es una niña o un niño
que ve algo que le gusta y que siente que le puede divertir y por qué no, o sea, no, eh, en cualquier caso creo que no, que eso, no hay necesidad de poner ninguna traba, porque es eso, es un niño jugando, una niña jugando, y, y que es súper importante, bueno, que tenga ese acompañamiento de la familia y esa libertad de poder elegir, al igual que a veces pasa de que no le gusta algún deporte y se ve también esa presión por practicarlo, y creo que es eso, el poder acompañar, pero no presionar y el poder dejar decidir y creo que eso no hay cosa más linda que ver a un hijo, hablo sin saber claramente, pero digo, a alguien que querés disfrutando y haciendo algo que le gusta. Entonces, bueno, creo que es eso. Y como te dije, el fútbol, como cualquier deporte, creo que es algo que aparte de disfrutarlo y de jugar, te enseña un montón y bueno, eso. Bien, está buenísimo el concepto de, en este caso, el fútbol, pero puede ser cualquier deporte como herramienta educativa para transmitir valores, y el fútbol los tiene unos cuantos, está muy bueno. Y después el hecho de acompañar en ese deseo de ir por el juego en un principio, pero después, bueno, se puede terminar, como en tu caso, en una profesión, y eso es más que interesante. Contame un poco cómo fue ese proceso formativo cuando vos ya te empezás a inclinar para el lado del fútbol, ya de un poco más adolescente. ¿Ahí estabas en Uruguay o estabas en Colombia? No, en Colombia. ¿Hacés formativas en Colombia vos? Sí, sí. ¿En dónde las hacés? Yo arranqué, bueno, arranqué, como te dije, llegué al colegio, empecé a jugar ahí, que estaba, o sea, se jugaba como una liga intercolegial, que era bastante más o sea, avanzado capaz que un nivel colegial acá, pero que no era clubes, entonces era un nivel más intermedio. De ahí yo tengo una compañera que estaba jugando en un club, formas íntimas, que es uno de los clubes más conocidos allá, ¿Cómo se jugaba llama, disculpa? Formas íntimas, lo que pasa que Formas ahora, íntimas. ahora cambió, jugó Libertadores, todo, pero ahora hace un par de años está junto a Atlético Nacional. Se fusionaron. Se fusionaron, en realidad, o sea, sí, medio que Formas agarró, sí, el nombre y como se institucionalizó y bueno, y eso quedaron como las mismas, o sea, yo sigo viendo y es como las mismas directivas que estaban conmigo también siguen estando ahí. Pero bueno, eso, voy al club, creo que a los, no sé, al año de haber llegado allá, y ahí hice todo mi proceso. Eh, Nada, ahí se jugaba como una liga, la liga antioqueña, que es la liga de Antioquia, como si fuese el departamento. Y bueno, ahí jugué hasta los 17, 18, que bueno, me vine para acá. Y mientras ibas afianzándote en ese proceso en formas íntimas, ¿qué se hablaba en tu casa? ¿El tema estudio siempre sobre la mesa? ¿Había apoyo por el tema del fútbol? ¿Cómo estaba esa situación desde tu familia? Sí, sí, siempre tuve ese apoyo, sobre todo de mi padre, pero porque bueno, le encanta, y entonces aparte de apoyo siempre fue ese acompañamiento, que no se perdía ningún partido, que me acompañaba a entrenar, a patear. eh, Mi madre también siempre le pareció bien. Sí, capaz que en algún momento llegaba a pasar algún comentario o algo que no le gustaba tanto, pero en realidad no fue que nunca me pusieron alguna traba o me prohibieron, no, no, nunca. Después el tema del estudio, sí, siempre también firme con eso y bueno, es más, también me pasaba en un momento que yo a veces tenía que salir de clase para jugar, porque teníamos partidos entre semana, mismo con el colegio, y bueno, me acuerdo de a veces
yo no era tan estudiosa, de, de medio que amenazarme por ese lado, porque sabían que, que era como la única forma que respondía de, bueno, de no dejarme ir a algún partido, de no, ta. Una Eh, especie de soborno ahí. sí. Eh, pero está, eso sí, mi padre siempre, o sea, siempre me hicieron mucho hincapié en eso, en que primero el estudio, después el resto. A veces no, mi prioridad a veces pasaba más por el fútbol, pero bueno, está, tratando sí, obvio, de balancear y de no dejar de lado eso. Y después cuando te venís de Colombia para acá, ahí llegás a Liverpool. Sí, yo estuve un semestre, antes de eso, estuve un semestre en Estados Unidos, que fui con una beca de deporte. eh, y bueno, al final no me quise terminar quedando, pero ta, ahí fue cuando vengo para acá a Liverpool, sí. Y ahí en Liverpool, ¿qué categoría es? ¿O ya vas derecho a primera? Fui a primera, tenía en el femenino de sub-19 y salta a primera. Tenía de sub-19, que me acuerdo que algún partido jugué, que a veces nos bajaban, pero en realidad sí, o sea, el primer año juego en primera, que creo que era mi último año de, de sub-19 o sí, o el penúltimo. Y después de Liverpool, ahí es que llegás a Peñarol y es este pasaje ahora con, Sí, con más repercusión, digamos. sí, Bueno, hablemos un poquito del femenino. Eh, si bien creo que Peñarol, Nacional, Defensor, Torque, Liverpool, intentan hacer un trabajo serio y así todo creo que faltan mejorar cosas. El resto me parece que viene un poquito más relegado, por lo menos desde lo que yo conozco. Eh, Dame tu visión, ¿cómo visualizás nuestro fútbol local? ¿En dónde estamos parados hoy? sí, es como decís, pasa un poco eso, de que hay demasiada diferencia a veces entre los cuadros. Diferencia no solo en resultados, sino obviamente en condiciones, en horas de entreno, eh, en todo, porque capaz que no cumplen tampoco con un cuerpo técnico completo. Eso, se ve mucha diferencia, que también hace eso, que no sea un campeonato local con mucho ritmo y con mucha exigencia capaz, como pasa en otros lados, y bueno, y que los campeonatos también se dividan casi siempre entre los mismos cuadros. eh, y es un poco eso a nivel de cuadros, y bueno, y después otro tema que creo que es como el más preocupante es la cantidad de partidos. El año pasado se jugó un poco más de lo que se venía jugando, se hizo un intermedio que no se había hecho los años pasados, apertura, intermedio y clausura. Ya este año se piensa cortar eso, eh, y arrancar en mayo, o sea, creo que eso es como lo más preocupante porque en varias cosas se está avanzando y ha avanzado el tema de la repercusión, la televisación, las canchas, pero es la cantidad de partidos y bueno, que después hace que cuando toca competir internacionalmente, también a nivel de selecciones, se ve esa diferencia física y de ritmo. Sí, eso repercute claramente. Te preguntaba ahí entre medio, ¿el torneo intermedio no se va a realizar este año? No, Y en el caso de ustedes, en Peñarol arrancaron a entrenar en enero y la competencia arrancaría en mayo. sí, Da la sí. sensación de que se desaprovecha un tiempo hermoso para competir, no sé, algún torneo de preparación que sirva para generar visibilidad y para, obviamente, esto que hablabas vos, tener ritmo de competencia, es algo a corregir. Sí, sí, no, sin duda. Por un lado, está muy bueno arrancar a entrenar y tener todas las comodidades, digo, o sea, que ya estemos arrancando
y poder empezar a trabajar todo eso, pero sí, es como ese contradictorio de, bueno, entrenar capaz como tratando de acercarnos a la profesionalización, de hacer una buena pretemporada, pero después es eh, 3 meses, 4 meses Sí, queda de muy entrenar extenso y no en el jugar. tiempo. Sí, sí, yo creo que lo ideal sería eso, armar algún campeonato, así sea amistoso de preparación o por lo menos amistosos. Sí, estaría bueno, sin duda. Y teniendo en cuenta este aspecto que mencionás, este año en Peñarol van a tener competencia internacional, Copa Libertadores. ¿Cómo visualizás el torneo teniendo en cuenta esto que hablábamos? Sí, bueno, la Libertadores es más o menos por octubre. Eso, bueno, por lo menos nos deja un margen diferente que si fuese a mitad de año, pero obvio, esa desventaja en Brasil, en Argentina, en todos los países, el campeonato o ya están jugando o arranca ahora en febrero, marzo, y bueno, creo que eso se siente. Obviamente vamos a prepararnos dentro de las posibilidades lo mejor que podamos. Seguramente eso hagamos amistosos, amistosos también contra varones, eh, y prepararnos por ese lado. Pero sí, se nota, creo, después también en los resultados esa diferencia eh, que está. Sí, 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 el no tener competencia, sí, bueno, en este caso, cuando se juegue el torneo van a tener meses de rodaje, pero Sí. el tener un calendario con más partidos sería beneficioso. Me quedé con eso, el pasar prácticas con varones. ¿Cómo es la diferencia cuando jugás entre chicas y cuando jugás con varones? ¿Cómo sentís ahí el cambio en el juego? ¿En qué lo visualizás distinto? En el ritmo, a veces eso, hicimos bastante el año pasado partidos amistosos contra varones y capaz que no tenían tanta técnica o sí, pero era otro ritmo y se juega más, por así decirlo, a veces en nuestro fútbol pasa mucho de que está la pelota mucho tiempo afuera, de mucho saque de banda, muy pausado. Y bueno, creo que eso es lo que buscamos cuando jugamos esos amistosos, es darle esa intensidad, esa ida y vuelta constante y bueno, y físicamente también siempre muy rápidos, fuertes y bueno, y va mucho al choque, que eso igual también se ve bastante en el femenino ahora, pero sobre todo es eso, el ritmo y la intensidad y el ida de vuelta. Y, y por ejemplo, me surge esta pregunta, ¿no? En el momento de un tranque entre un varón y una nena, ¿el varón va por todo? ¿La nena va por todo también? ¿Cómo es el momento Sí, ese? sí, sí. A veces ¿Vos ves que se miden? no, yo creo que nos pasaba más antes, capaz, o pasa, por ejemplo, no sé, si estás jugando un fútbol 5 o algo más así, ahí sí de que pasa de que eso, el balón se mide o no te van a marcar o cosas así, pero cuando hacemos partidos, en realidad no, porque eso, nosotras también vamos, o sea, vamos con toda y pasa, aparte de ganarle tranques o de eh, sí, o aparte de eso también, o sea, yo creo que ellos ven con la intensidad que vamos y terminan haciéndolo con la misma intensidad también. Entonces, por ese lado, sí, creo que ninguno nos guardamos nada. Bueno, mientras sea de forma leal, o sea, está Sí, todo sí, bien, sí. dentro de las buenas intenciones. Bueno, José, para ir cerrando, contame, ¿algún sueño como jugadora? ¿Te gustaría salir, bueno, si bien ya lo hiciste en tu adolescencia, en esos primeros pasos de juventud, ¿te gustaría consolidarte en el exterior como jugadora? ¿Qué visión tenés ahí en lo personal? Bueno, me acuerdo del año pasado que un sueño que había dicho, o capaz fue en una meta, era jugar la Libertadores, así que bueno, eso está ahí muy, muy presente.
Me gustaría jugar, sí, en el exterior. También me gustaría jugar en la selección mayor y, y bueno, eso. Un sueño mayor, sí, sería jugar un mundial, por ejemplo. Un mundial. Bueno, Sí. hay que Pero bueno, meterle. primero debutar en selección mayor. Y bueno, este año salí campeonas y eso. Bueno, hay que seguir trabajando por esos objetivos, José. Muchísimas gracias. Gracias por estar en nuestro espacio de entrevista. Te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a vos. Saludos.